Hola amigos, mi nombre es José Manuel Aguilar, instructor técnico de carrocería de CESBI México. En este momento vamos a compartir con ustedes mi experiencia de soldadura, principalmente en acero. Para eso vamos a ocupar este equipo ACMIG 140 de Lincoln Electric. ¿Por qué vamos a escoger este equipo? Porque es un equipo básico que nos va a ayudar a comprender de una mejor manera el funcionamiento de los equipos como para dejarlos a punto y tener una soldadura correcta. Pero también vamos a explicar lo que es el fundamento de soldadura, vamos a explicar los diferentes materiales que podemos utilizar para soldar, los accesorios que vamos a utilizar en nuestros equipos y el equipo de seguridad que es indispensable para nuestro trabajo. Empecemos entonces. Si me acompañan, ¿o por qué le nombramos soldadura MIG-MAG a este sistema de soldadura? Le nombramos así porque vamos a utilizar gas que nos va a ayudar a proteger el punto de fusión de la atmósfera natural que tenemos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el oxígeno, al momento que entra en contacto con el punto de fusión, nos va a interferir en la soldadura. Entonces, vamos a ocupar gases inertes que nos van a ayudar a limitar el oxígeno en el punto de fusión. ¿Por qué se llama MIG? ¿Por qué se llama MAG? Porque vamos a utilizar un gas inerte, que puede ser el gas argón o helio, pero también podemos utilizar un gas activo que podría ser mezclas de argón con CO2 o CO2 al 100%. ¿Cuál es inerte? ¿Cuál es activo? El inerte va a ser el argón y el helio y el activo va a ser el CO2 y las mezclas. Entonces, cuando nosotros soldemos con CO2 y mezclas, vamos a soldar soldadura MAG. ¿Por qué la necesidad de ocupar estos dos materiales o estos dos gases? Porque el acero que nosotros soldamos, o más bien todo el acero que se solda, necesita un punto de fusión de 1850 grados centígrados. Al momento que nosotros utilizamos el gas activo, este gas activo va a generar actividad química con el punto de fusión, contribuyendo a que nosotros logremos esa temperatura. ¿Qué pasa si en un momento dado soldamos acero con un gas inerte como el argón? El argón, al momento que nos genera actividad química en el punto de fusión, nosotros lo que vamos a tener es solamente refrigeración. Y en lugar de que llegue a los 1850 grados centígrados, vamos a tener temperaturas más bajas. ¿Para qué se utiliza entonces el argón? El argón lo vamos a utilizar para soldar materiales que necesitan un punto de fusión más bajo, como ejemplo el aluminio y el cobre silicio. Vamos a enfocarnos entonces a utilizar un gas CO2 100% para una soldadura de acero. ¿Cómo vamos a saber qué cantidad de gas vamos a utilizar para soldar? Hay diferentes maneras. De esas diferentes maneras vamos a nombrar las tres principales. La primera es revisar el diámetro que nosotros tenemos en la tobera. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces yo mido el diámetro de esta tobera y el diámetro es igual a la cantidad en litros por minuto que nosotros le vamos a generar en presión al tanque. ¿Cuál es la siguiente forma? La siguiente forma es que nosotros vamos a darle el diámetro del hilo. En este caso, si yo soldara con .6, 10 veces
el diámetro del hilo en litros por minuto. ¿Qué quiero decir? Si mi hilo es 0.6, entonces yo tendría que darle 6 litros por minuto de presión. La tercera opción es la que me ofrecen el mismo fabricante del equipo, con el cual él me está asesorando y me está ayudando para que nosotros tengamos a punto el equipo que nos está ofreciendo. Y en este caso, si vemos en esta tabla, vamos a tener en esta sección la ayuda que nos indica cuánto gas es el que tenemos que darle de presión. En este caso, Lincoln Electric nos está sugiriendo que le demos de 30 a 40 pies cúbicos por hora. Si yo convierto los pies cúbicos por hora en litros por minuto, estamos hablando de por lo menos 15 litros por minuto. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué tengo esas tres diferencias? Al principio es porque vamos a soldar en diferentes condiciones. Por ejemplo, yo estoy en un ambiente completamente cerrado. Aquí no hay corrientes de aire. Por lo tanto, con 6 litros por minuto es suficiente. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy en un taller en donde tengo una puerta abierta o tengo un flujo de aire en toda la nave de ese taller? O simplemente estoy trabajando al aire libre. Pues va a haber corrientes de aire que van a obligar a que el flujo de gas no se mantenga en el lugar del punto de fusión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el aire va a estar desplazando el gas que es necesario para generar una buena soldadura. ¿Qué es lo que garantiza Lincoln Electric a sugerirme que yo le dé por lo menos 15 litros por minuto? Que independientemente del lugar donde yo esté trabajando, él asegura que yo voy a tener una buena soldadura. ¿De qué manera vamos a regular la presión? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este caso va a ser abrir el tanque. Si vemos, los manómetros ya están identificando una presión y entonces prendemos la máquina y con eso nos aseguramos que la electroválvula interna del equipo empiece a funcionar. Si nosotros observamos, mi manerán o mi antorcha en ese momento no tiene ni tobera ni tiene tip. ¿Cuál es la intención de que lo tengo así? Que expliquemos todo desde el principio. Estas pequeñas perforaciones es por donde va a salir el gas. Entonces, lo que yo tengo que buscar es de que esta zona esté completamente limpia y libre de lodos. ¿Por qué hablamos de lodo? Porque al momento que yo esté soldando, va a empezar a generarse polvos o pequeñas salpicaduras del material que yo esté depositando. Esas pequeñas salpicaduras van a empezar a quedarse atrapadas dentro de la tobera y por lo tanto se puede empezar a generar suciedad en esta zona. Si yo empleo un líquido antiproyecciones, el exceso de ese líquido me puede generar lodo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me debo de asegurar? Que esta zona esté completamente limpia y libre de líquido para evitar ese lodo. Presionamos el gatillo y podemos ver que en este caso el manómetro ya está regulado a 15 litros por minuto. Si yo le quito la presión, este reloj o este manómetro bajará en su aguja. Entonces le empezamos a dar la presión
y lo dejamos por lo menos, como el fabricante lo dice, 30 o 40 pies cúbicos. En este caso lo mantenemos a 35 pies cúbicos por hora. Si lo vemos en litros por minuto, yo estaré hablando de 17 litros por minuto. ¿Ok? El siguiente parámetro que nosotros debemos de regular va a ser la velocidad de hilo. Y esto va a partir desde seleccionar el hilo adecuado, pero esto va a ser en función del espesor de lámina que nosotros vayamos a soldar. Para las láminas de carrocería o en la fabricación de carrocería vamos a tener dos opciones, el hilo 0.6 y el hilo 0.8. Va a haber algunos fabricantes de automóviles que dentro de sus manuales de reparación recomiendan fuertemente el hilo 0.8. ¿Cuál es el motivo de que nos recomiendan este hilo? Primero, cuando nosotros hacemos una sustitución parcial, muy difícilmente nos van a quedar las láminas completamente alineadas, sino que siempre vamos a tener un factor o un pequeño riesgo de que esas láminas queden un poco separadas. Entonces, se recomienda que se utilice un hilo 0.8 porque vamos a tener mayor cantidad de material de aporte, el cual me va a ayudar a compensar estas separaciones. ¿Qué pasa si en un momento dado yo utilizaría el 0.6? La distancia se incrementa con relación a la cobertura que va a tener ese hilo y me va a obligar a soldar primero en una orilla de la lámina, después en la otra, y a consecuencia las láminas se pueden empezar a perforar. Entonces, para que yo tenga una buena calidad de soldadura, también va a depender mucho del diámetro del hilo que yo haya seleccionado. ¿Por qué entonces existe el hilo 0.6? Porque vamos a tener espesores de lámina muy delgados, que en este caso es necesario utilizar este diámetro de hilo porque voy a utilizar menos cantidad de material de aporte y por lo tanto también menos intensidad de corriente, teniendo como resultado menos calor. Si yo soldara entonces láminas muy delgadas, que el auto que yo vaya a reparar o la marca en la que yo estoy trabaja con láminas muy delgadas, entonces utilizaríamos 0.6. Necesito mayor experiencia, mayor seguridad a la hora de hacer cortes y sustituciones parciales. Mi trabajo va a ser más exigido por el hilo 0.6. Si no tengo esa condición, yo puedo trabajar sin problema con hilo 0.8. En la máquina nosotros vamos a tener un rodillo el cual está calibrado para los dos diámetros de hilo disponibles, 0.6 el más angosto, 0.8 el más grueso. En este caso, para hacer la explicación, nosotros vamos a elegir un hilo 0.6. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejar la ranura delgada en sentido a que quede completamente alineado a las cánulas que le van a dar dirección. Entonces, en este momento, la máquina está preparada para recibir un hilo 0.6. Estos rodillos son los que me van a dar la tracción. Este eje no tiene movimiento.
Los rodillos son los que van a girar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar el hilo seleccionado fijarlo, pero no apretarlo. Si yo lo aprieto, y vamos a poner el ejemplo, yo voy a limitar su movimiento. Si el rodillo hace la tracción y este está bloqueado, no voy a tener la velocidad de hilo que yo necesito. O, en otras palabras, la alimentación del material de aporte que yo necesito. Esto debe de quedar libre, pero con poco juego para que el rollo se mueva libremente y al ritmo de la tracción que yo haya seleccionado. Es necesario que siempre tengamos a la mano unas pinzas de corte para asegurarnos que la punta del hilo no tenga curvaturas o algún doblez que interfiera con el paso libre entre la manguera. Por ejemplo, si observamos aquí, el hilo se está trabando. ¿Cuál es el motivo? Que tenemos este doblez. Entonces, no es desperdiciar el material, simplemente tener la condición adecuada para que funcione de una forma correcta. Vemos la diferencia. Avanzó de una mejor forma. Direcciono el mismo hilo a la siguiente cánula. Igual me puedo apoyar de la pinza. Y si observamos, está calibrado la misma máquina para que acople directamente a el canal que está calibrado para el hilo. Entonces, no tengo que hacer ya ningún movimiento, simplemente se acopla el material. ¿Qué es lo que hacemos? Para asegurarnos que yo tengo la presión adecuada entre los rodillos, lo que tengo que hacer es liberar por completo esa presión. Pasa un poco, ahí está completamente libre. Prendemos la máquina y sin el tip, nosotros lo que vamos a hacer es darle una velocidad intermedia que me ayude a que tenga tracción el rodillo y le dejamos en una presión baja. Presionamos el gatillo y empieza a rodar. Vamos a tener que dejar que trabaje, que el hilo circule por la manguera y que salga a través de la punta del maneral. ¿Por qué es importante no poner el tip? Para que no se quede trabado el hilo y nosotros posteriormente ya le colocamos el tip. Ya salió el hilo, colocamos el tip adecuado para este diámetro, en este caso un 0.6. Y lo atornillamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a colocar un guante y vamos a hacer un pequeño doblez en el hilo. La intención es de que simulemos el momento en que yo soldo y golpea el hilo sobre la lámina, pero no energizado. ¿Qué quiero decir? Que no está en punto de fusión. Entonces, si el hilo estuviera de más apretado aquí,
en lugar de que avance el hilo, se haría un nudo y se empezaría a rodar en esa sección. Lo que yo voy a asegurar es de que quede con toda la libertad como para que se bloquee, pero no se genere el nudo. En este momento le hace falta presión. ¿Por qué? Porque no avanza con la presión que está ejerciendo el guante. Entonces lo que hacemos es darle más presión, lo dejamos en el 1, por ejemplo, y si vemos, empieza a avanzar. Le damos un poquito más y me aseguro que venza ese esfuerzo. Aquí todavía le está haciendo falta un poquito más de presión. En este momento es el adecuado. Si vemos, avanza el hilo, se genera lo que nosotros le llamamos cola de cochino, pero lo importante es de que no se enreda dentro de los rodillos. E inclusive todavía me acepta un poco más de presión. ¿Qué pasa si yo excedo la presión? No vencería esta fricción y lo que sucedería es de que se empezaría a atascar en los rodillos. En ese momento está regulada la presión de los rodillos. Si nosotros observamos, esta es una manera típica que nosotros podemos emplear. El mismo fabricante me indica que para hilos sólidos como el que yo estoy empleando, lo puedo dejar entre 3 y 5. ¿Qué pasa si en un momento dado lo dejo en 3? Vamos a hacer la prueba. Giramos el hilo, le hacemos el doblez y lo corremos. Si vemos, funciona adecuadamente. Entonces, su indicación del fabricante es la adecuada. De estas dos maneras es como nosotros podemos regular la presión en los rodillos. De la forma manual, tradicional, un proceso generado por experiencia, o indicándonos o acercarnos a las indicaciones del mismo fabricante, como nos dice aquí. En este caso, Lincoln, si observan, nos asegura la presión del gas, nos asegura la presión de los rodillos. Lo dejamos así, está regulado, no se nos generan los nudos y podemos trabajar adecuadamente.